Todos conocemos los tristes casos de bebés robados. Niños que son separados mediante engaños de sus verdaderos padres y vendidos a otros. Nosotros también somos bebés robados. Todos los habitantes de este mundo nos perdimos al nacer. De hecho, aún antes que naciéramos, toda la raza humana se perdió allá en el jardín del Edén. Y como recordarás, en el comienzo Dios creó la familia humana para que sus miembros gozaran de plena comunión con Él. Adán y Eva debían elegir si estaban dispuestos a cumplir las bendiciones de esa relación. Trágicamente abandonaron a su Creador, lanzándose a sí mismos y a sus descendientes al camino de la muerte y la perdición. Es posible que pienses que eso no es justo y digas, ¿por qué tengo que sufrir yo por causa de lo que hicieron Adán y Eva? Bueno, desgraciadamente el hecho es que todo lo que los padres hacen afecta el bienestar de sus hijos. Las semillas que siembran producen una cosecha que se manifiesta, ya sea para bien o para mal, en todas las generaciones venideras. O sea que vinimos a este mundo ya con un certificado de defunción. Quizás protestemos que eso no es justo. ¿Por qué Dios nos considera responsables por algo que no hemos hecho? Bien, sería injusto si Él esperase que resolviésemos por nosotros mismos el problema que se levantó a raíz del pecado de Adán. Pero en vez de ello, Dios envió a Jesús para salvar este mundo. Y Él trajo el perdón en vez de la condenación. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vayamos a Romanos, capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En el Calvario nos fueron dados la justificación y el perdón. Y esto provee el remedio para lo que nos sucedió en el Edén. Como raza humana estábamos en Adán cuando él pecó y atrajo la condenación sobre toda la familia humana. Pero gracias a Dios, también estábamos en Cristo cuando Él trajo la salvación a todos los hombres. Y al oír esto, en nuestro ánimo se levanta una pregunta importante. Si todo esto sucedió sin que tuviéramos control sobre ello, ¿dónde queda nuestra libertad personal de elección? Ciertamente no hay nada más importante para Dios que nuestra libertad. Por esto, Dios elaboró todo un plan de salvación para restaurar esa libertad de elección. Y gracias a eso, ahora podemos elegir qué padre queremos tener, si Adán, que traicionó a Dios y le dio el dominio al diablo, o a Cristo, que nos liberó. Nuestra libertad llega al punto de permitirnos escoger el vínculo de nuestro juicio, o sea, la condenación de Adán o la justificación de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos aceptar la nueva vida que Jesús ofrece? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Jerusalén, un hombre llamado Nicodemo hizo esta misma pregunta. Siempre había sido un hombre bueno, un devoto y fiel miembro del concilio o asamblea nacional de los judíos. Sin embargo, a pesar de su sinceridad y su piedad, cuando le preguntó a Jesús qué debía hacer para tener vida eterna, la respuesta de Jesús le dejó perplejo. Jesús le respondió lo que leemos en San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquel era un hombre moralmente correcto, que cumplía los mandamientos. Pero a Nicodemo le faltaba experimentar la conversión, o sea, la relación real con Cristo, la entrega y la confianza con Dios. Jesús le hizo recordar a Nicodemo lo que experimentaron los antiguos israelitas en el desierto. Después que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, olvidaron cuán gran poder, cuán poderoso había sido Dios para liberarlos. Y sabes, se rebelaron. Pero cuando sufrieron el ataque de una multitud de serpientes venenosas y la muerte se esparció por el campamento, se volvieron rápidamente a Dios. Nicodemo recordó que Dios escuchó el clamor de Israel
y le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce sobre un madero. Los moribundos que miraban a la serpiente serían salvos. Desde luego, esa mirada requería en primer lugar que el enfermo reconociera su problema. El acto de mirar a la serpiente en el poste también requería colocar su fe en la salvación que Dios había provisto, antes que confiar en soluciones humanas. Y Jesús hizo referencia a ese incidente notable. Vamos nuevamente a San Juan 3:14, un capítulo maravilloso, donde se encuentra el versículo más conocido: de tal manera amó Dios al mundo, y fue en el contexto de esta charla o plática con Nicodemo. San Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quizás te preguntes cómo es posible que Jesús, el Salvador del mundo, se vinculase con una serpiente de bronce. La serpiente simboliza la maldición del pecado, que Adán hizo recaer sobre la raza humana en el principio. Pero bien, en la cruz Jesús llevó sobre sí nuestra maldición. Pagó el precio del pecado de Adán. De modo que, por intermedio de Cristo, nosotros podemos gozar de la plena y libre aceptación de Dios. Jesús sufrió nuestra muerte para que pudiéramos recibir de Él la vida por fe. Y al explicarle todo esto a Nicodemo, Jesús resumió el plan de salvación en ese versículo que ha llegado a ser el favorito de los creyentes. ¿Lo podemos repetir de memoria? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos quiere salvar el Señor? A todos. Todo aquel que en Él cree. ¡Qué mensaje más glorioso! Dios, el Rey del universo, amó tanto a este mundo de pecadores rebeldes que hizo el sacrificio máximo para salvarlos. Entregó su propia vida. Y como resultado, todos los que elijamos confiarle nuestra vida, podremos escapar de la muerte eterna y gozar la vida con Él para siempre. ¿No es esto maravilloso? Y Nicodemo volvió a su hogar sumido en los pensamientos que le provocaba su encuentro nocturno con Jesús. Durante meses decidió repasar esas verdades conmovedoras. Y finalmente, el mismo día en que se cumplió la predicción de Cristo relativa a su muerte, el distinguido dirigente judío hizo su decisión en el Calvario. ¿Y tú? ¿Cuál será tu decisión? Leo en San Juan 3:18 y dice: El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, en Cristo no hay condenación. Llegamos a ser hijos de Dios, aceptados en su reino como ciudadanos del cielo. Y este nuevo nacimiento espiritual requiere plena entrega personal, un profundo cambio en la manera de pensar y de vivir con su ayuda. Daniel, de 18 años, tenía un solo anhelo al acercarse a la Navidad del año 1980. Y su anhelo era recibir un nuevo corazón. Sin él, los médicos le daban menos de un año de vida. La situación se hizo aún más crítica cuando Daniel sufrió un ataque cardíaco. Los médicos del centro médico lo pusieron a la cabeza de la lista de trasplantes de corazón. Sus compañeros y amigos de la ciudad en la que Daniel vivía ayudaron a reunir el dinero de la operación. Pero 3 días antes de la Navidad no había aparecido ningún corazón apropiado. La familia entonces salió del hospital de regreso a su hogar, a muchos kilómetros de distancia, donde pasarían la Navidad sin festejos ni celebraciones. Justamente 5 minutos después de que Daniel y sus padres hubieran salido, el hospital recibió la noticia de que había un corazón en camino y que Daniel debía volver inmediatamente al centro médico. Como no lo podían encontrar, el hospital pronunció un ultimátum. Si Daniel no llegaba antes de las 4:30 de la tarde, el corazón tendría que serle asignado a otra persona.
Justo en el momento que llegaron a su casa, un policía local les dio la noticia. Rápidamente Daniel y su madre fueron llevados al aeropuerto, donde subieron a un avión de alquiler. Una ambulancia los esperaba para llevarlos al centro médico. ¿Qué hora era cuando llegaron? Las 4:25 de la tarde, justamente 5 minutos antes que Daniel perdiera la posibilidad de recibir un nuevo corazón. Sabes, en este incidente hay un paralelo que debemos aplicar a nuestro propio caso en lo que se refiere a nuestra aceptación de Jesucristo. El tiempo es un factor. Haz tu decisión antes de que ya no puedas decidir. Ninguno sabemos el día ni la hora en que vamos a morir. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.